Tucumán, con todo está en comunicación con nosotros el doctor Alejandro Musacchio, quien es jefe del servicio de neuroradiología intervencionista del Hospital Culén de Santa Fe, en donde se encuentra internada de Alejandra Locomotora Oliveras. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto poder charlar con usted. Nos gustaría que nos cuente cuál es el estado de salud en este momento de la exboxeadora. Está bien, te quiero contar y te quería para que sepan, se llama Cullen, porque Cuyen, se escribe, perfecto. sí, Ujú, o Cullen, si sería en inglés, pero perfecto. es Cullen. Ok. José María Cullen es el hospital. Y bueno, el estado actual es delicado, es reservado, como siempre se habla, cuando un paciente está en coma y está con un respirador, tiene una cirugía hecha que es una craniotomía descompresiva para evitar que la hipertensión dentro del cráneo le lesione partes profundas. Eh, bueno, continúa grave, diríamos, y bueno, el pronóstico es reservado, como siempre decimos, ¿no? No, ojalá pueda evolucionar cuanto más tiempo pasa que eh, no hay lesiones o no se agrava, eh, teóricamente es mejor para el paciente. Bien. Doctor, ¿qué significa que llegó fuera de ventana? Es una expresión que hemos visto mucho a lo largo de estos días. Sí, llegó fuera de ventana para el tratamiento de lo que se llama el tratamiento endovascular. Sí. O sea, vos tenés una ventana de 4 horas, cuando se tapa una arteria, ese territorio que esa arteria irriga se queda sin oxígeno y se queda sin alimento. Se van muriendo neuronas, obviamente, se van muriendo células, pero dentro de las 4 horas uno puede revertir esa situación. Si uno logra llegar hasta el coágulo y sacarlo al coagulito. Y se llama trombectomía. Bien. Entonces, fuera de ventana significa de que cuanto más tiempo pasa, hay una barrera entre el cerebro y entre la parte vascular y el cerebro, o sea, las células, que se llama barrera hematoencefálica. Cuanto más tiempo pasa, más se desnaturaliza esa barrera hematoencefálica, y cuando tú sacas ese coágulo y vuelves a darle circulación, la barrera no existe más y provocas una gran hemorragia, o sea que pasa la sangre directamente al tejido. ¿Se entiende? Sí, 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 doctor. Se entiende. En ese sentido, ella era una paciente que tenía de alguna manera era propensa a este tipo de patologías o a este tipo de cuadro que tuvo. No sé si era propensa. Ujú. Lo que nosotros vimos en los estudios fue que tenía una patología en la carótida cervical, en la carótida del cuello, que es la arteria que finalmente le provocó el evento cerebral, y con una estrechez, y tenía un coágulo adentro de esa arteria en el cuello. O sea, es uno de los eventos que habitualmente suceden, o de los lugares donde aparecen los coágulos, cuando vos tenés enfermedad de la arteria a nivel cervical, o tenés enfermedad cardiológica donde tenés una arritmia, o podés tener una rugosidad o una malformación cardíaca, en fin. Esos son los dos lugares de donde se desprenden coágulos que puedan ir al cerebro. ¿Hay algún tipo de síntoma que nos pueda avisar que se puede estar teniendo este tipo de cuadro? Sí, 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 obviamente. Cuando nosotros vemos si estamos con alguien, con la familia, o estás con los amigos, eh, podés ver que la persona está diferente. Se le puede torcer la cara, puede quedar sin lenguaje, o sea, sin habla, puede quedar en un cuadro de desorientación, donde le preguntas dónde estás, eh, cómo te llamás, y no te puede contestar favorablemente, donde haces hacer
una maniobra muy sencilla que es poner los brazos horizontal, uno al lado del otro, Sí. y le pones los brazos así, uno que si tiene una parálisis se cae, siempre pasa así, eh, puede decirte que está viendo mal de la mitad de su campo visual. Eh, Todas esas cosas hay que llevarlo de inmediato, aunque sea de origen emocional, Bien. pero eso hay que llevarlo rápidamente a un nosocomio porque es necesario que se evalúe con certeza. Bien. Doctor, en el caso de la locomotora, ¿se puede saber o se puede estimar qué tipos de secuelas podría generarle esto en caso No, de permanecer con vida, lógicamente? no, o sea, sabemos que va a tener secuelas, pero no, con certeza no, porque sería como adivinar sería adivinando, y no, Sí. eso no lo podemos saber de aquí, ojalá salve su vida y después hablaremos qué va a pasar. ¿Cómo tiene que continuar el tratamiento en este caso, doctor? No, está con el mismo tratamiento de siempre. Hicimos se hizo la descompresión y ella está con respiración mecánica, todo a lo mínimo de que le provoque hipertensión dentro de la cabeza. O sea, medicación para eso, respiración suave, respiración que no le provoque tos, que no le provoque ningún movimiento que le vaya a generar un esfuerzo para que no se repercuta en el cerebro. Todo eso, o sea, ese es el tratamiento. Pero hablemos del accidente cerebrovascular, porque Sí, el problema es que la gente no sí, sabe que existe el accidente cerebrovascular. Y estamos hablando de la locomotora solamente. claro, Y la claro. locomotora yo creo que es el vínculo entre la información que nos está dando y que nos ha dicho, bueno, hay que despertar al país para que se dé cuenta de que está ante una enfermedad que es sumamente grave, que es la tercera causa de muerte en la Argentina y en el mundo, y es la primera causa de invalidez en el mundo. Primera causa de invalidez. Imagínate que se producen 180.000 ACV en el año en la Argentina. Claro. Entonces, es una cosa gravísima. Hablemos del ACV, y hay dos tipos de ACV, el ACV isquémico, y que hay que ir cuanto antes a, a un nosocomio ante la menor duda de que uno tenga un accidente cerebrovascular, si se le afloja un brazo, como decíamos, se le tuerce la cara. Y además, uno tiene que tener en cuenta que el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, no son hemorrágicos. El 20% solamente son hemorrágicos. Y estamos preparados. Ustedes tuvieron el primer servicio en el hospital público, el primer servicio público que hubo en la Argentina, ahí Tucumán. Sí, 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 sí. Así es. Y tienen un especialista que trabaja muy bien. Ah, Y entonces tenemos que saber esto, que hay que sacar leyes relacionadas con el accidente cerebrovascular para que pueda ser tratado y pueda ser eh, prevenido en todos lados. O sea, hay que hacer propaganda, hay que hacer conocer, porque conocer es prevenir. así es, Nosotros doctor. tenemos dos segundos más, te doy un tip más. Sí. 40% de las posibilidades de tener una vasculopatía para provocar una ACV es de herencia. Nosotros tenemos que pensar en quiénes eran nuestros abuelos y qué sufrieron los papás, los tíos, todo eso. Ese es el 40%. Y el otro 60% son la hipertensión, la diabetes, obesidad, estrés, falta de actividad física y el consumo de tóxicos como es el alcohol, las drogas, que tenemos mucho por drogas, y el cigarrillo, por ejemplo, también en los grandes fumadores. Todo eso hay que minimizarlo, concurrir al médico, verificar si vos tenés en los antecedentes, si tenés un problema vascular para tratarlo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado todas estas indicaciones, por darnos un panorama de esta situación. Le agradecemos mucho por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.